Pastor Jaime Aragón con nosotros con la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al único que se lo merece, Jesús nuestro Señor y Salvador. Bienvenido, pastor. Dos, tres. Nos ponemos en pie, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando lo encuentre, me dice un fuerte amén. Segunda carta de Pedro, ya casi al final de la Biblia, capítulo 3, versículo 18. El crecimiento espiritual. Seguimos con este tema para poder continuar. ¿Ya lo encontró? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo leemos y dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo leemos una vez más. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos. Gracias por traernos con bien, Señor, por darnos la oportunidad de iniciar una semana en la cual confiamos en ti. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras peticiones, nuestras vidas, cada una de las áreas, Señor, que necesitamos trabajar para mejorar y realmente ser hijos tuyos, Señor, que den ese testimonio al cual tú nos has llamado, de las tinieblas a la luz, para proclamar las virtudes de ese Dios tan bueno y misericordioso, siendo nuestro Salvador, Señor. Regálanos en esta hora la enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Estábamos viendo el domingo pasado sobre el crecimiento espiritual, y debemos de entender que para poder crecer necesitábamos estar sentados para poder aprender. Ahora vamos a ver algo un poco más práctico y tiene que ver con la necesidad básica en la vida del creyente. Por eso quiero que le diga al que tiene la par, como una dinámica, es tiempo de crecer. Dígale que tiene la par. Imagine qué obediente. Es tiempo de crecer, dígale con convicción. Ahora el de la par, dígale, usted también debe de crecer, dígale. Ahora digamos todos, tenemos que crecer. Porque el crecimiento es parte de la vida del creyente y nos hace a nosotros ser diferentes, porque el que crece se le nota. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? Muchos dicen con jactancia 20 años, 30 años en el Evangelio, pero pareciera que tiene como unos 2 días, ¿verdad? Porque el crecimiento espiritual no depende del tiempo que ha permanecido en la iglesia. Depende de la obediencia que haya tenido a la palabra de Dios. Porque el crecimiento espiritual es el primer paso que todo creyente, al creer en Cristo, al recibirlo como su Salvador personal, al invocarlo, debe de continuar en su vida. Una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es crecer en Cristo. Por eso, ahora en día, la palabra del Señor como que está desapareciendo del creyente, de la familia y de las iglesias. Por eso usted va a encontrar donde hay iglesias que lo más primordial es la música. Claro, hay que alabar a Dios, pero una alabanza nunca ha cambiado a nadie. Porque así como el que levanta las manos ha levantado las manos, la cerveza en la discoteca un día antes, pues.
Entonces el crecimiento espiritual debe de ser esa práctica que nosotros tenemos a diario. Dios nos manda a crecer y alimentarnos de su palabra. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Que, oiga, como lo dice, ¿cuántos aman a Dios? Yo le hago otra pregunta. ¿Cuánto ama a Dios? No es lo mismo decir, amén, yo lo amo, ¿a cuánto lo ama? Si usted le pregunta a las personas, a las parejas, y hay unas que son bien inseguros, ¿verdad? Porque me amás, le dice. ¿Y por qué me lo pregunta? Las acciones del diario vivir, usted conoce cuando alguien realmente lo ama. Pero imagínese que me amás y una vez al mes se ven usted. Y solo se ven, usted ya sabe para qué, y ese es el amor. Entonces, el desconocimiento de la palabra de Dios y la falta de crecimiento ha creado en nuestra vida conceptos. Y esos conceptos en nuestra vida hacen que tengamos nuestra propia Biblia, nuestra propia religión, se le puede llamar así porque hemos creado ese sistema en nuestro pensamiento, pues. Porque aquí hay personas que creen que no es malo, pues, si a mí me gusta un hombre siendo hombre. Es el tipo de pensamiento por la falta de crecimiento que hay en sus vidas. Hay personas que les da igual tomarse una cerveza y venir a la iglesia tranquilamente sin sentir nada, pero oran así. Se duermen también en los cultos así. Hacen todo igual, pero no crecen. Y el no crecer muchas veces crea en nosotros un autoengaño. Y no hay cosa peor que el creyente crea que está en la verdad cuando se está engañando. Y eso lo hemos pasado todo creyente en un momento donde pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad estamos haciendo las cosas mal, hermano. Amén. Casi nadie dice amén, ¿verdad? Dios le va a dar una casa. Ahí sí dicen amén todos. Pero cuando vemos el crecimiento espiritual, tenemos que ver cuánto hemos crecido. Vamos exactamente ya a la mitad del año, hermanos, y debería de verse en nosotros el crecimiento. Pero un crecimiento práctico. No solamente es un conocimiento de la palabra de Dios, sino también un crecimiento práctico que nos lleve a nosotros a ser personas diferentes, en la cual en la práctica también vaya nuestra familia. Pero ya 6 meses y sus hijos y nuestros hijos no nos creen lo que somos realmente, pues. Es que toma la Biblia, pero toma también el balde cervecero. Es que toma la Biblia, el himnario, pero también sabe que compra cajetilla. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A buscar un favor de Dios? ¿A buscar una sanidad de Dios? ¿O a buscar de Dios que sana, prospera, bendice y perdona? Porque así pueden pasar 80 años de cristianismo en mi vida y en su vida, pero si no hay crecimiento espiritual, nunca hubo una sinceridad para con Dios. Porque si yo no crezco espiritualmente, yo no voy a conocer las características de Dios, los atributos de Dios. Si Dios está en todo lugar, entonces yo no me puedo esconder de Él. Y por más que yo apague un switch de la luz, o me vaya a La Unión o a Metapán, hasta Metapán, y quiere esconderme de la realidad de la vida del cristiano, no lo puedo hacer. Dios conoce nuestros pensamientos y aún la palabra que no ha venido a nuestra boca. Dios lo conoce todo. Y Él sabe cada una de las intenciones de nuestro corazón. Por eso, cuando nosotros crecemos espiritualmente, conocemos quién es Dios realmente, pues. Y cuando conozco quién es Dios, yo trato de caminar como Él caminó. Tratamos cada día. Y cuando tratamos de caminar, le agradamos a Él. Y eso hace que yo me aparte de las cosas que a Él no le gustan. Ese es el crecimiento espiritual. Usted y yo debemos de entender que ya no somos lo que éramos antes. Repita conmigo, ya no soy lo que era antes. Otra vez, ya no soy
lo que era antes. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha cambiado nuestra vida. Aquí hay personas que estaban en el alcoholismo, pues, 20, 30 años. Hay personas que estuvieron experimentando cualquier tipo de consumo de drogas. Fueron vendedores, fueron ladrones. Hicieron tantas cosas, pero ahora Cristo ha cambiado a esa persona a través de un crecimiento. Porque el crecimiento lo da la palabra de Dios cuando nosotros nos metemos con Dios. Por eso la religión nunca da un crecimiento. La religión da un entretenimiento. Cuando usted se siente culpable, la religión le pone algo. Haga esto varias veces. Y usted cree que haciendo eso varias veces es como una terapia y usted ya se siente tranquilo. El lunes a viernes usted haga lo que quiera y el domingo vaya a tocarme en la cabina, ahí espere, siéntese y dígame lo que más o menos quiere decir. Porque el verdadero perdón solo experimentamos cuando somos sinceros con Dios. Porque nadie, cuando ha venido a Cristo, es un proceso de crecimiento. Y vamos a crecer poco a poco a medida nos acercamos más a Dios. Pero hay creyentes que tienen 10, 8, 12 años y no se acercan a Dios. Por eso la alabanza no los mueve a adorar a Dios. Por eso la oración no los mueve a tener esos minutos con Dios y donde muchas veces derramamos las lágrimas, depositamos las cargas. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios no en un sentido emocional, sino de convicción. Que nosotros conocemos que Él es nuestro Padre y no nos va a dejar nunca. El crecimiento espiritual no es solamente por lo que usted conoce, porque hay personas que sí conocen de la Biblia. Conocen versículos, conocen historia, conocen esto, detalles, pero el crecimiento espiritual no está basado en lo que conoce, sino en lo que conoce y practica. Hagamos algo. Todos conocemos que el mandamiento ella decía, no robarás, amén. No robarás. Levánteme la mano, ¿quién nunca ha robado? Solo ladrones han venido entonces. Tenga cuidado, hermano, agarre vaya. Levante la mano, ¿quién nunca ha codiciado? Bueno, es que venía, codició algo, algún carro, alguna mujer, cualquier otra cosa. ¿Quién nunca adultera? No, mejor no lo pregunto. Vea bien. Cuando usted y yo conocemos de la palabra de Dios y la practicamos, estamos manifestando que somos lo que decimos. Yo soy cristiano, pero no se nota muchas veces en el hogar. Yo soy hijo de Dios, pero te comportas como un hijo. Usted ya sabe. Entonces, la diferencia está en conocer y practicar. Porque no solamente es conocer de la palabra de Dios, sino practicamos, porque aquí todos hemos hecho eso. Conoce, escucha de una predicación, pero sale igual. Aquí hay personas que saben que no deben de acostarse antes del matrimonio, pues, y lo hacen como quitarse un zapato. Y no sienten absolutamente nada. Y han venido hoy a la iglesia. Ve a su vecino. ¿Será este? No, seré yo, diga. Porque cuando usted conoce de la palabra de Dios, tiene que entender que esa palabra es luz, es alimento y tiene que practicarlo. Cuando usted practica lo que conoce, lo va a notar las personas y usted va a notar ese cambio en su vida. Por eso la práctica y el conocimiento, la práctica y el conocimiento. Y usted ha visto en la vida secular, hay padres que son bien, decían por ahí, pan sin sal, no ha visto. Usted si conoce a un papá que es así, que el niño llega y lo quiere ver, ay, vengo cansado, lo avienta el bichito por allá. Pero no vaya a ser que encuentre un niño de una amiga, de alguien por ahí. Ay, qué bonito este. ¿Cuántos años tiene? 5. ¡Qué grande! Ay, mamá, te voy, mamá, $1. Y su propio hijo le queda viendo hipócrita, le dice así. A mí nunca me ha dado, pero ay, pobrecita.
y a su propio hijo nunca le ha dado un besito. O sea, usted ve la diferencia del conocer y la práctica. También el crecimiento espiritual, ya lo vamos a ver punto a punto. El crecimiento espiritual no es, oiga bien, por la actividad en una iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted vea a alguien activo en una iglesia, no quiere decir que ha crecido espiritualmente. Porque así como lo ve usted con un uniforme, dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos. No crea porque alguien tiene una corbata, alguien sirve en la iglesia, ha crecido espiritualmente. Si la actividad en la iglesia no produce crecimiento espiritual, definimos, lo que produce crecimiento espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios y la práctica de la misma. Y eso se llama testimonio. Pero usted va a ver servidores que solo vienen una vez en toda la semana a servir, se ponen bien el uniforme y de ahí se olvidan de que hay estudio bíblico, hay cultos para familia, hay torre de oración, hay evangelismo. No les interesa nada. ¿Por qué? Porque ellos creen que con la actividad en la iglesia, estar en este ministerio, no me quieren aquí, me echaron, me voy para el otro, y aquí, no, me voy para el total, que ha repasado todos los ministerios, porque no tiene un crecimiento espiritual. Porta un uniforme, pero el uniforme no va acorde a su vida. Yo recuerdo una vez que estábamos allá todavía, y los jóvenes siempre mandaban a hacer camisas, a veces amarillas, celestes, rojas, azules, de todos los colores. Y una vez estaba una persona alcohólica tirada en el suelo, o sea, ahí en la cuneta, y tenía una camisa de Jóvenes en Victoria usted. Cojutepec, que decía. Yo inmediatamente, será fulano, dije. fui a ver, no, y se me quedó bien y se sonrió, porque andaba la camisa. ¿Quién dice que usted no puede caer? Al verlo, yo dije, ¿será quién será? ¿Por qué? Porque el hecho que usted venga a servir no quiere decir que usted ha crecido espiritualmente. Porque muchas veces los relajos, los problemas se dan por los servidores. Entonces el crecimiento espiritual, vea lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, capítulo 3, versículo 18 de segunda de Pedro. Lo lee conmigo, por favor, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra crecer denota agrandar, incrementar, expandir el crecimiento de la gracia de Dios en su vida. Cuando alguien camina bajo la voluntad de Dios, camina con gozo y alegría a pesar de estar pasando por las pruebas difíciles de su vida. Y usted lo va a notar. No es lo mismo cuando alguien pasa por diferentes pruebas creciendo en la gracia de Dios que aquel que no ha crecido. El que no ha crecido cree que tiene un maleficio y se va y salgo a buscar una respuesta. ¿Por qué? Porque no le es suficiente conocer que solo Jesucristo es la respuesta para todos los problemas de la vida. Entonces, si nosotros crecemos, agrandamos ese conocimiento, se va a notar en nosotros. Yo no sé, pero todo padre nos afligimos cuando nuestros hijos no quieren comer. ¿No ha visto? Nace el niño y cuando crece, ¿querés tortilla? No. ¿Querés pan? No. Y se va adelgazando. Y con estos vientos usted le mete 2 piedras en la bolsa, así para no vaya a hacer que se lo lleve. Y viene ventarrón y usted lo agarra. Y es sinónimo de tristeza usted, porque ve al del vecino que ya vámonos, hijo, le dicen, lo llevan, y al suyo que ahí está, que medio se para porque no quiere comer. Solo churro quiere comer. Solo gaseosa, solo comida chatarra. Y usted ve que eso puede sustentar un momento. Pero a los 5 minutos ya no hay nada. No se conforme con la comida chatarra espiritual. ¿Y qué es la comida chatarra espiritual? Basada en las emociones. Sienta.
Ya le he dicho, si usted quiere sentir, yo con todo gusto, 220 creo que es aquí, le puedo dar unos toquecitos para que usted sienta. Es que aquí no se siente nada. Mire, aquí no es de sentir nada, aquí de obedecer la palabra de Dios y Dios se manifiesta en la iglesia. Y Dios da milagros. Pero no puede dar milagros sabiendo lo que somos. Y a veces los da por su misericordia, porque no merecemos nada. En este lugar Dios ha dado la oportunidad a muchas personas a pesar de la vida que hemos tenido. Y nos ha levantado de un hospital, nos ha levantado de una enfermedad. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente. Dice, antes bien, creced en la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volverse más grande. Volverse grande no en conocimiento solamente, le digo, en la práctica. Porque usted va a ver, mientras usted no camina en el conocimiento, va a sufrir de muchas cosas. Mire, y eso es natural. Usted no quiere crecer, siempre va a estar en labios de muchas personas criticando. Si usted es de las personas que no se define, si usted es de las personas que no logra llegar a ese punto de la estabilidad emocional, va a estar en boca de todos, pues. Y eso es bien notable en las iglesias y como decía el pastor fundador, gracias a Dios por la gente chambrosa, fíjate, que nos hace caminar. Así, porque cuando usted no tiene una estabilidad emocional, entra con un colocho. Y no hablo suyo, sino con una persona colocho. Ya a los 3 meses, con un pelón. Ya por diciembre, con un greñudo. ¿Y qué dice la gente? Esa hermana no se estabiliza, ¿no has visto? Quizás ese es su ministerio de cómo evangeliza, trae uno y otro y otro, y así también el hombre. Usted va a ver, mira, esa es chiquita, ¿verdad? Y la que traía era alta, igual que él, ¿verdad? Estos hermanos no les da pena que el Señor mande fuego, y empiezan a hablar. Pero media vez usted y yo arreglemos la vida, la gente deja de hablar. Mira, ave, gloria a Dios, Ecasodis, y todo el mundo alabando al Señor. Eso fue la solución, que crecer en el conocimiento y la práctica. Pero hay quienes no quieren crecer y pareciera que hasta modelan. Y ya lo he dicho figuradamente, cuando entran con el filisteo, cananeo y circunciso, inmundo, blasfemo y todo lo demás, ¿verdad? Por aquí, John, y se sienta a la par suya, ¿verdad? Y el incircunciso, cananeo, filisteo, y inmundo, inicuo y todo lo demás, le da el ignario. ¿Y qué va a cantar el incircunciso? Es usted. Y usted ve que medio mueve los labios porque está mascando chicle. O está diciendo, ¿para qué me trajeron a este lugar? Y le canta esta. Y se siente la persona. Ay, primero Dios lo vamos a convertir. A los días él la convirtió a él para el otro lado. Porque así es. Y es algo progresivo. Por eso, cuando no crecemos, o nos estancamos, o retrocedemos, hermano. Pero si usted no tiene un crecimiento y una visión en todo el trayecto de su vida, no sabemos cuánto tiempo usted va a vivir. Amén. Pero todo el tiempo que usted viva en nuestra peregrinación, nuestro objetivo es de agradar a Dios todos los días hasta donde nos sea posible, pues. Si usted camina bajo la voluntad de Dios, usted va a encontrar obstáculos, enfermedades, problemas, pero está bajo la voluntad de Dios, su vida va a ser diferente. Por eso dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Está alguno alegre que dice, cante alabanzas? No ponga las de chente. Dice, cante alabanza. ¿Está alguno afligido pasando por situaciones difíciles? Haga oración. ¿Por qué? Ya creció espiritualmente. Entonces podemos ver que crecer en la gracia de Dios, Dios nos manda a tener algo diferente. Veamos entonces qué es el crecimiento espiritual. Vea cómo es el problema acá. En los tiempos del Señor Jesús, las personas más ocupadas religiosamente eran los fariseos. Y las personas más lejanas a la verdad de Cristo
eran los fariseos. Eso quiere decir que no es lo que usted aparenta, es lo que usted vive realmente. Y mire, si hay algo triste, como decimos, es ver a un soldado caído. Cuando usted ve a alguien que ha pecado, ha vuelto al alcoholismo, acérquese, no le ignore. Si usted lo ve por ahí y se le queda viendo, de por sí él o ella no va a querer verlo porque sabe que lo conoce. Acérquese. Sus palabras, al llegar a esa persona, decir, hermano, esfuércese. Y él va a verlo con buenos ojos y va a decir, cuando regrese, gracias por no criticarme. Pero imagínese, usted pasa y la persona ha caído porque nunca tuvo un crecimiento y usted ha crecido, ¿verdad? Usted ve en él alguien que tiene la oportunidad como Dios le ha dado a usted también. Si aquí todos somos pecadores. Si aquí el que toma no es más que el que anda chambreando, porque hay gente, si así tiene la lengua usted. Y vemos nosotros, esa persona caída, al acercarnos, puede hacer ese efecto, el tocarle el hombro y decirle, hey, señora, hermano, vuelva. Sí, hermano, voy a volver, pero tuvo pero imagínese que usted lo ve y le vámonos, va a ver, mira, ahí viene y nos va a pedir dinero. ¿Y qué tiene? El hecho que haya caído no quiere decir que ella no es nuestro hermano. Ella no vale la sangre de Cristo. Porque cada uno de nosotros hemos tenido momentos difíciles donde ya no queremos seguir. Ya no queremos saber nada de iglesia, nada de denominación, nada de servicio. Y empezamos a resentirnos, no porque Dios haya fallado, porque nunca crecimos espiritualmente y nos comportamos como niños. Entonces vea conmigo, ahí el versículo, la parte B, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Cuando dice a Él sea la gloria, se está refiriendo el propósito por el cual nosotros vivimos, el propósito por el cual nosotros crecemos espiritualmente. Vea, yo conozco a Cristo. Mi propósito es crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento. Me doy cuenta que he estado engañado toda esta vida en una religión y que esa religión no me lleva al cielo, no me lleva a Dios. Conozco a Cristo, conozco de su verdad. Me doy cuenta que todo este tiempo le he fallado, siendo diferentes etapas de mi vida. Lo peor, ahora, lo que yo me propongo con mi vida, con mis ojos, con mi sentido, con mi cuerpo entero, es glorificar, dar gloria a Dios, darle honra, respetarle, amarle, seguirle, servirle por todo lo que Él ha hecho por mí. Este es el crecimiento espiritual. Entender que todo lo que hagamos debe de honrar a Dios. Por eso, cuando no hay un crecimiento espiritual, todo lo que hace deshonra a Dios. Y es por eso hay personas que nunca van a entender, que nunca van a razonar hasta que no crecen espiritualmente. Y mire, vaya conmigo por favor, rapidito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice. Este listado de personas que antes eran, pero ahora no son. Vea lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo encontró? Vea lo que dice. 1 Corintios 6, 9. Podemos leer, pero si no lo practicamos, de nada nos sirve. Mire lo dice, 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los o las afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vea bien, cuando éramos ese tipo de personas, no crea, no hay el borracho como el homosexual,
el estafador, como el engañador, como el que se echó con varón, con el hombre que se cree mujer, o viceversa, la mujer que se cree hombre, o la mujer que le gustan las mujeres. De todo eso éramos antes. Vea el versículo 11. Vea lo que dice aquí el crecimiento. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él me rescató. No sé usted también. Amén. Está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire cómo lo tiene. Gordito. No es perfecto, pero tiene un trabajo, un negocio. Y no es por su capacidad, es por la misericordia de Dios. Es por todo lo que Dios hace por nosotros. Hermano, ¿cómo yo voy a volver al alcoholismo sabiendo que eso extravía mis sentidos, hay disolución, gobierna totalmente mi cuerpo y es donde hago cosas que a Dios no le agrada? ¿Cómo voy a volver al alcoholismo? Porque ahora he crecido y conozco que la Biblia dice, no os embriaguéis, antes sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque se decía que había un dios griego que en las orgías, cuando tomaban vino, entraba y lo dominaba totalmente. Su vista, su movilidad, sus palabras. Y por eso hay personas que dicen, no me acuerdo de nada. Y los grandes destrozos que hizo, ultrajó personas, aún les pegó a su propia mamá, ultrajó a su papá. ¿Por qué? ¿Por qué volver ahora? ¿Por qué ahora volver a tomar y sentir aquello? Y sé que aquí hay personas, como hemos pasado mucho, que hemos vuelto a comprar una cerveza y la hemos tomado, pero ya no hemos sentido lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en nuestro corazón. Y Él sabe que a pesar de nuestras debilidades, sabe que hemos crecido un poquito y ese crecimiento me hace a mí ya no volver atrás. Entonces, cuando da este listado de personas, lo afirma el apóstol Pablo y dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. Vea, entonces, si esto éramos antes, no sé en qué grupo usted se identificó. Mira, el mío no estaba ahí, usted póngalo ahí a la par. Escríbale lo que usted era y yo era antes. Entonces, ahora que he sido lavado, me voy a volver a ensuciar, hermano. Hoy que tengo mi familia, hoy que tengo esto, ¿por qué tengo que andar buscando otra mujer? Y hoy que tengo mis hijos, ¿y dónde está tu papá? Con la otra mujer, porque así dicen, así dicen. ¿Dónde está mi mamá? Se fue con el hombre. ¿Por qué el cristiano es el que más está en boca de los creyentes, de los no creyentes? Esa no es nada, mira. Si cada noche, cada semana viene un carro diferente a dejarla. Mírale las redes sociales. Si es peor que una... Y empiezan a decir, ¿pero quién tiene la culpa? La falta de crecimiento en mí. Entonces, si yo he entendido que Cristo me ha lavado, me ha perdonado, me ha justificado, me ha dado una nueva vida, me ha dado una nueva oportunidad, me ha dado un lugar en el cielo, me ha hecho hijo suyo. De aquí en adelante, mi crecimiento va a ser para honrarlo y darle gloria a Él. Por eso, de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, vea lo que dice. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí bien. Y es malo bailar. Mire, el problema es que después de bailar se van juntando y desaparecen. Después de bailar ahora este ritmo que ha salido, le dan ganas de quitarse la ropa al ratito y ya quedan. Si no ve. Cuando usted sabe lo que conviene y no conviene, es porque ya creció. Pero el que no ha crecido, hermano, y
De pelado viene a la iglesia, pues. Sí, sí, cuando hay carnaval, de allá viene la misma ropa, parece. Y mire, yo hoy con las redes sociales, viendo yo, investigando, ¿verdad? No, no es que yo anduve ahí, ¿verdad? Aparecen varios hermanos ahí, usted, bailando, echándose y uno le dice, ¿qué anda haciendo aquí, hermano? No diga nada. Y diga, siga. Y aparece, algún loco está aquí en vivo y no sé qué, y el hermano allá echándolo. Y que no es el servidor Talus. Vienen los ángeles azules, allá está todo el mundo. ¿Viene alguien a predicar? Nadie viene. ¿Por qué? Porque no ha crecido. Entonces vea lo que dice el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hermano, ya nos vamos. Amén, ya nos vamos. ¿Cómo lo va a encontrar el Señor? Rejuntado. Ay, Señor, tú sabes, 20 años, 10 años, 5 años. No has crecido. No estás glorificando al Señor con tu estilo de vida. Por eso no has crecido y te comportás como un niño, creyendo que así es. ¿No has visto el niño? El niño cree que es un carro el que anda. Ahí anda el solito, porque tiene una mentalidad de niño. Vea el versículo siguiente, dice el 15. ¿No sabéis, como ya leímos lo anterior, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Qué quiere decir? Una persona con carácter, con convicción. No, no. La mejor palabra que un creyente puede decir es no. Y vea lo que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Para los que andan, decía mi abuela, cola caliente, ¿vale? Hoy te unís con la Zulma, perdón, nombres al azar. Después con la Napomucena, allá. Y entonces definite. El día que te definas, tu vida crece y Dios te empieza a bendecir. Pero una vida loca Dios no bendice, hermano. Pero a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque cada quien, con tal que nos amemos es suficiente. Qué bonito el amor, ¿verdad? No sabía que eso era el amor. Eso se llama estar en contra de la voluntad de Dios. Y aunque te vean salir con Biblia, y aunque se vean salir a la iglesia, la gente sabe que no hemos caminado bien y eso no glorifica a Dios. Porque el crecimiento espiritual es buscar, glorificar y honrar, respetar a Dios todos los días de mi vida. No habla de perfección, habla de constante. No lo hago. No lo hago. No conviene. Ahí dice en la palabra del Señor, será como buey llevado. No lo hago. Y usted va en el autobús, va lejos y va hablando con el Señor, se encuentra ahí su rubia, 2 metros, colombiana, y le, hola, y le empieza a decir, ¿y usted qué hago? Y le empiezan a temblar los pies, ¿y qué hago? Su crecimiento espiritual le va a decir que todo es pasajero. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Porque después del relajo, del pecado, como decía nuestro pastor fundador, usted es acreedor de una canasta con culebra y son suyas. Y muchas de esas cosas van a permanecer hasta que usted muera. Y usted va a estar ahí. Si este viejito, ahí lo ves todo sentado, 6 mujeres me puso. Y empiezan a recordar de 40 años atrás, porque nunca crecimos espiritualmente. Y mire cómo termina el versículo 18. La respuesta dice, huid de las cosas sexuales. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que hace esto contra su propio cuerpo, peca. Vea el 19. O ignoráis. ¿Por qué ignoramos? Por la inmadurez. Porque no agarramos la Biblia y la practicamos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, pues, ¿querés vivir así? Seguí. Pero como el cuerpo es de Dios, Dios va a definir qué va a hacer con nosotros.
decía esas palabras tan sabias del pastor fundador. O parás o te van a parar. Usted decide, cada uno decide. O paramos o nos para. Y mire cómo termina diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Ahí viene la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso la madurez espiritual, en su concepto básico, es glorificar a Dios a través de mi vida y de mi testimonio. ¿Cómo lo voy a glorificar? Respetándolo, honrándolo, y cada día que yo vaya dando ese paso de glorificar, darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, mi crecimiento se va a notar sin que yo lo ande diciendo. 15 años en el evangelio. No tenés 15 años. Si muchas veces nosotros después de 10 años, 11 años, vamos entendiendo lo que realmente es el cristianismo. Y es por eso suceden los cambios. Y vamos creciendo y nos damos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que no crecen? Vaya conmigo a Romanos y vamos finalizando. Romanos capítulo 1. Las personas no creyentes nunca van a crecer. Por más que vayan a una religión, profesen decir algo, de creer en Dios, nunca habrá crecimiento, sino que hay degradación y depravación. Es lo contrario. Mientras el cristiano crece en santificación, crece en conocimiento, crece en respetar a Dios, dice esto no, y va practicando poco a poco, el no creyente cae. Vea lo que dice. Definimos entonces que crecer espiritualmente es darle gloria a Dios en lo que hago. Mire lo que dice Romanos 1, capítulo 21. Romanos 1, 21. Dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No glorificaron a Dios? Recuerde que el hombre tiene una revelación de Dios interna y externa. La externa es la creación. Al ver, es sorprendente cómo Dios hace. Que usted planta de aquellas que salen solo al mediodía, así se llama. Usted en la mañana la ve que están y al mediodía bien bonita la florcita, y en la tarde marchitada, como que es la vida de nosotros. Sí. ¿Cómo es sorprendente Dios? ¿Y quién más va a crear eso sino nuestro Señor? Entonces, la revelación externa y la revelación interna, aquello que nos da la conciencia de saber que existe ese ser que ha creado todo. Entonces esta gente, en vez de vivir como lo vivió Adán en un tiempo, glorificar a Dios en la obediencia, Dios le dio un mandamiento a Adán, se mantuvo, obedeció, labró el huerto, le puso nombre a los animales y tenía una comunión con él. Y todo lo que Adán hacía glorificaba a Dios porque era una obediencia. Después de la caída, el hombre, cuando ya razona, pasa la inocencia de la niñez, se da cuenta y empieza a decir, bueno, y a mí no me van a estar mandando. Si yo soy lo que soy, ve. Y lo primero que rechaza toda aquella persona que está en contra de Dios es la palabra de Él. No le gusta. Vea bien, el tipo de personas que tienen una tendencia a hombre, mujer y lo demás, siempre rechazan la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento en su vida. Cuando hay un crecimiento en su vida, dijimos allá, ni los afeminados, ni lo que se echa con varones, ni eso era una persona antes de conocer a Cristo. Cuando conoce a Cristo se da cuenta que puede cambiar, porque el interés de cada persona es darle gloria a Dios. Ve ahora el versículo 24, capítulo 23, perdón, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No glorificaron a Dios. Prefieren al cocodrilo, al gato. Y no vamos muy lejos. Hay personas que aman más a su perro que a Dios, fíjese. Pasan más tiempo hablando con su perrito. ¿Cómo te sentís? Y el chucho solo mueve la cola así.
Le dedican más tiempo, gastan más tiempo en un animalito. Sí, cuídelo. Pero él no es una persona consciente, no tiene la imagen de Dios. O sea, no. ¿Y Dios? Ve lo que sucedió. Cuando estos no creyentes no quisieron glorificar a Dios, hay una degradación. O sea, en vez de crecer, van decreciendo. Vea lo que dice el 24. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice el versículo 26, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida, o sea, en su diario caminar, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos, inundados, atestados, mire de qué, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, sin afecto, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Entonces, si usted ve, el mundo no va a crecer en conocimiento, crece en religión. Sale un santo y atiende más a quien a ser devoto. Dicen esto, vuelve a hacer esto. Pero el creyente, cuando ha conocido a Cristo, se da cuenta que ha comenzado una vida nueva, un nuevo nacimiento, donde su etapa de crecimiento va a ser gradualmente. Si Dios no exige los grandes cambios, si los cambios se dan cuando usted da el primer paso. Cuando usted quiere arreglar su vida, quiere dejar eso, usted no lo hace por sus propias fuerzas, sino que Dios le da la fuerza a cada uno de nosotros para dejar la vida antigua y comenzar con una vida nueva. Usted decide, dice la Escritura, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos que antes tenía. Usted tiene la respuesta. Quitarse y aventar el traje de hipócrita, de sinvergüenza, de filisteo, cananeo y todo lo demás. Y usted se da cuenta, y ese era yo. Y cuando ve la fotografía con ese bigote ochentero, así bien negro, como que es gusano, se va viendo y el pelo largo. Y esto era yo. Y esto era lo que, y ahora que valora, que ahora que está en el cristianismo y ha crecido, está su mamá en la iglesia, ha traído a su papá, sus hijos están en escuela bíblica, ya usted ya dejó la bebida, el dinero que usted invertía tanto en licor, en cigarro, ahora lo está invirtiendo en el estudio de sus hijos. Y ahora usted cuando ve que su hijo, su hija va con el primer diploma, ya sea el de kinder, pues, el niño lleno de sorbete, el diploma y todo lo demás, pero usted le da gracias a Dios, va triunfando. Antes no tenía vehículo, ahora ya tiene vehículo. Otros ya viene su vehículo para usted. Antes no tenía familia, andaba rebotando, tenía ropa en San Vicente, San Miguel. Hoy tiene un solo hogar y ya lo arregló. Ahora entra con no una carga a la iglesia. ¿De qué van a predicar? ¿Qué van a señalar? Si aquí no es de señalar, aquí es de proclamar la palabra del Señor para que nosotros obedezcamos y cambiemos. De eso se refiere el crecimiento espiritual, entender. Pero cuando nos negamos al crecimiento, nuestros hijos no crecen. ¿Y cómo? Pues si te ven tomar, ¿cómo no van a tomar? Si te ven hacer esto que ni llegas a dormir, ¿cómo le vas a reclamar, pues? Hijo, anda a la iglesia y usted, después voy a ir, ¿cómo, pues? Pero cuando nosotros crecemos, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta
que todo ese crecimiento ha tenido fruto. Ver nuestros hijos en orden, ver nuestro trabajo que es honesto, no es un gran cargo, pero Dios lo ha dado. Ver que su negocio prospera porque ya no compra cosas robadas, sino que lo hace justamente. Y cuando ve todo lo que ha hecho en toda su vida, no hay palabras para decir, sino solamente recordar, todo se lo debo a Dios. Si crecemos, glorificamos a Dios. Si no crecemos, deshonramos a Dios en todo lo que hagamos. Por más que queramos vestirnos, si no hay un cambio en nuestra vida, nunca va a haber gloria a nuestro Señor. Regale un aplauso a Dios. Vamos a orar en esta hora.